Entonces el tema de asociación, correlación y regresión. Empezamos con la parte de asociación para variables cualitativas. Vimos los usos que se le dan a la distribución chi cuadrado. Son 4 usos. Lo vimos como prueba de independencia para medir asociación entre variables cualitativas y también como prueba de homogeneidad para comparar dos o más poblaciones con respecto a la distribución de una característica cualitativa, ¿verdad? Lo que les mencioné que cambia en cuanto a la prueba de chi cuadrado es el planteamiento de la hipótesis según lo que queremos demostrar, ¿verdad? Según si las variables están asociadas o si las proporciones son las mismas, las proporciones de más de dos poblaciones, porque recuerden que hicimos diferencias de proporciones o proporciones de dos poblaciones con la Z, con la distribución normal estándar. Pero para más de dos poblaciones, ¿verdad? Ya cuando hay una tabla cruzada que tiene diferentes categorías, entonces ahí utilizamos la chi cuadrada. Ok, este fue el ejemplo que vimos la vez pasada y lo hicimos en Excel. Entonces vamos a iniciar hoy con el tema de correlación o asociación para variables cuantitativas. Hay dos formas de medir la asociación entre dos variables cuantitativas. Una es por medio del coeficiente de correlación de Pearson, en donde interpretamos el signo por un lado. Si el signo es positivo, decimos que existe una relación directa entre las variables. Eso significa que conforme aumentan los valores de la X, aumentan también los valores de la Y. Si el signo es negativo, se dice que existe una relación inversa entre las variables. Entonces van aumentando los valores de una y van disminuyendo los valores de la otra. Después interpretamos por otro lado y en valor absoluto el valor del coeficiente de correlación de Pearson, la correlación lineal. Entonces, si el valor da muy cercano a 0, decimos que existe una asociación muy baja entre las variables, ¿verdad? De 0 a 0.30, muy baja. De 0.31 a 0.50 baja. De 0.51 a 0.70 moderada. 71 a 90 alta. Y de 0.91 a 1 muy alta. Entonces, entre más cerca de 0, menor es la asociación o la fuerza o la intensidad con la cual están relacionadas dos variables cuantitativas. Y entre más cercano a 1, mayor es la fuerza o la intensidad con la cual están asociadas esas variables. Además, podemos determinar si dos variables están asociadas por medio del diagrama de dispersión. Entonces, en el diagrama de dispersión vemos la asociación, en este caso directa, y vean que aquí igual a 1 o igual a menos 1, ¿verdad? En los gráficos ahí ven. En el caso de que no exista asociación, entonces el coeficiente de correlación nos va a dar un valor de 0 o muy cercano a 0. Vean este caso, ¿verdad? Que los puntos no muestran una tendencia ni creciente, ¿verdad? Van aumentando los valores de la X, van aumentando los de la Y, o decreciente, como en este caso. Vamos aumentando los valores de la X y van disminuyendo los valores de la Y. En este gráfico C, vean que no se muestra ningún patrón, ¿verdad? De un tipo de asociación, ni creciente ni decreciente. En este caso, en D, tampoco, ¿verdad? No hay una asociación lineal. Podrá haber algún otro tipo de asociación, ¿verdad? Porque esto muestra más bien como una curva. Pero no podemos medirlo a través del coeficiente de correlación de Pearson, que lo que nos da es la asociación lineal entre dos variables cuantitativas. Entonces, si las variables tienen otro tipo de asociación, el coeficiente me va a dar un valor cercano a 0. ¿Verdad? Entonces, entre más cercano a 1, más fuerte es la asociación. Entre más cercano a 0, menor es la asociación. ¿Verdad? En estos casos también G, H, J, tampoco hay un patrón creciente o decreciente, ¿verdad? Van aumentando los valores de una variable, pero la otra se mantiene constante. ¿Verdad? Y aquí que todos están como muy agrupados y un valor extremo. Entonces, todos estos son ejemplos de coeficientes de correlación cercanos a 0. El C, el D, el G, H y J. E y F, ahí tienen los valores. ¿Cómo sabe eso, profe? ¿Cómo ¿Qué? sabe que son cercanos a 0? Por el tipo de asociación que muestran en el gráfico, ¿verdad? Que no muestran
un patrón creciente o decreciente, como el caso de A o B, ¿verdad? Que todos los valores aquí van aumentando X, ¿verdad? Si X es 1, Y es 1. Si X es 2, Y es 2. Si X es 3, Y es 3. Entonces vean que aquí voy aumentando los valores de la X y voy aumentando los de la Y. Igual aquí voy aumentando los de la X y van disminuyendo los valores de la Y. Entonces en este caso hay una tendencia, ¿verdad? Lineal, una asociación lineal entre esas dos variables, en A o en B. Pero en estos, vea que no se muestra ninguna tendencia, ni hacia arriba ni hacia abajo, ¿verdad? Están como en un círculo. Igual este muestra como una curva, ¿verdad? Entonces tal vez una relación cuadrática, pero no una relación lineal. Es lo que estamos tratando de establecer o de medir por medio del coeficiente de correlación de Pearson. Entonces, en forma gráfica, veríamos algún diseño así, ¿verdad? Alguna tendencia creciente o decreciente. Si hay alguna distribución de datos que sea como de este tipo, que no muestre ningún patrón, entonces esperaríamos que el valor del coeficiente debe cercano a 0. ¿Verdad? Y aquí esto sí deberíamos de tomarlo en cuenta para hacer la interpretación del coeficiente de correlación. Pues antes se lo tenían que aprender, ¿verdad? Ahora como ustedes tienen a disposición todo el material, pues entonces nada más tener por ahí, tal vez en una ficha de trabajo o tenerlo ahí en cuenta para poder hacer las interpretaciones correctas de lo que es el coeficiente de correlación lineal de Pearson. En el libro de fórmulas, en la página 11, está la formulita de cálculo del coeficiente de correlación. Y lo que vamos a hacer es pasarnos a Excel para digitar unos datos y hacer el diagrama de dispersión y hacer el cálculo. Entonces vamos a copiar los datos del ejercicio 10.1 del manual de prácticas, que dice que es unos datos relativos a la altura del lugar de residencia en metros y el alcohol ingerido, gramos por cada 100 centímetros cúbicos, de un grupo de 13 personas que fueron seleccionadas al azar. Entonces tenemos la variable altura, que es la variable X, y la variable alcohol, que es la variable Y. Ok, una vez que tenemos digitados los datos, entonces lo que vamos a hacer es ver cómo se comportan esos datos, ¿verdad? Si tienen algún tipo de asociación. Entonces, en forma gráfica utilizamos el diagrama de dispersión para ver la relación entre estas dos variables. Entonces, vamos a vamos a marcar los datos y vamos a darle insertar y aquí buscamos el diagrama de dispersión. Entonces, primero marcan los datos, solo los valores, y arriba en el menú, en insertar, buscan el gráfico que dice dispersión. El primero, ¿verdad? El que solo tiene puntitos. Listo, profe. Entonces voy a borrarle aquí las líneas, nada más las selecciono, marcan y las borran con suprimir. Aquí le voy a poner en el título relación
entre altura y alcohol. No nos dan referencia al lugar ni a la fecha, pero bueno, por lo menos que el gráfico se sepa qué es lo que estamos haciendo ahí. Y luego voy a agregarle aquí los nombres de los ejes. Este es la cantidad de alcohol, es la Y. Y esa es la X, que es la altura. Ok, entonces, solamente con el gráfico, ¿qué podemos decir? Que existe una relación directa o inversa. Esperaríamos que el coeficiente de correlación lineal de Pearson nos dé un valor positivo o negativo. Más o menos cómo se acomodan los datos. Positivo, no. Positivo, ¿verdad? Vamos aumentando la altura y vamos aumentando la cantidad de alcohol ingerida. Ok, entonces vamos a hacer el cálculo del coeficiente de correlación. Entonces en fórmulas, insertar función. Y ahí buscamos dentro de las funciones estadísticas, la primera, ¿verdad? Que dice coeficiente de correlación, ¿verdad? Coeficiente coe.correl. Le damos a aceptar. En matriz 1 marcamos los datos de la altura y en matriz 2 marcamos los datos de la cantidad de alcohol y le damos a aceptar. Okay, entonces este es el valor del coeficiente de correlación de Pearson a nivel de la muestra, a nivel de estos 13 datos que tenemos ahí digitados. ¿Y cómo interpretamos ese valor? Entonces, bueno, hay una relación, primero el signo, ¿verdad? Es positivo, es negativo, entonces es positivo, entonces existe una relación directa. Y ahora interpretamos el valor, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan fuerte es esa asociación entre esas dos variables? Alta, muy alta, moderada, baja, muy baja. Alta. Alta. Entre la altura y la cantidad de alcohol ingerido. Esa sería la interpretación del coeficiente de correlación de Pearson, ¿verdad? Pues en forma gráfica Profe. es el diagrama, ¿sí? Una pregunta, digamos, ahí la matriz 1 y la matriz 2, no importa el que uno ponga. No hay problema. En correlación no hay problema. En regresión sí. Pero ya casi vemos el tema de regresión. Sí, en correlación no hay problema. Ok, entonces estamos hasta aquí con el punto A y el punto B del ejercicio 10.1, que dice elabore un diagrama de dispersión y luego dice determine el coeficiente de correlación e interprete. El punto que sigue, en la C, dice verifique la hipótesis de que el coeficiente de correlación poblacional es mayor que 1. Ese tema, bueno, se eliminó en la parte virtual porque no hay una prueba, digamos en Excel, no está programada la función del coeficiente de correlación a nivel poblacional. En realidad utilizamos la prueba T, ustedes lo tienen en el librito de fórmulas en la página 11. Lo que hay que hacer es restar R minúscula, ¿verdad? Menos rho, R mayúsculo, ¿verdad? El coeficiente de correlación a nivel poblacional, y dividirlo entre la desviación estándar de R. No sé si me van siguiendo con la formulita. Voy a ponerla por aquí. Profe, pero eso hay que saberlo. No, se los estoy mencionando para que ustedes sepan que este es el estadístico que se utiliza para hacer prueba de hipótesis para R. Lo que pasa es que como la fórmula tenemos que, digamos, diseñarla nosotros o crearla nosotros, no está programada en Excel, entonces me parece que este tema se eliminó en el programa virtual, ¿verdad? En el ajustado.
por lo mismo para aprovechar las facilidades que nos da el Excel, ¿verdad? Para hacer los cálculos. De hecho, aquí ustedes tienen el coeficiente de correlación lineal simple, R, ¿verdad? O coeficiente de correlación de Pearson, que es el que acabamos de calcular. Vean que tienen todas estas sumatorias y tamaños de muestra y cuadrados y restas, etcétera. Todo esto está programado en Excel, que es el que acabamos de utilizar. Entonces, la prueba de hipótesis para R no la vamos a hacer. Vamos a hacer nada más el cálculo del coeficiente de correlación y la interpretación. Luego dice, determine la ecuación de regresión. Entonces, voy a pasarme las... Ok, entonces nosotros medimos la asociación entre dos variables cuantitativas con el coeficiente de correlación de Pearson. Si queremos ajustar los datos, ¿verdad?, a una línea recta, entonces lo que usamos es la técnica de regresión lineal simple. El objetivo principal de la regresión es predecir los valores de una variable dependiente Y conociendo los valores de una variable independiente X por medio de la ecuación de una línea recta. Para poder, ¿verdad? Esta es la ecuación de la línea recta, Y igual a más B por X, ¿verdad? Para poder obtener los valores de A y B, lo que hacemos es utilizar la técnica de mínimos cuadrados ordinarios, que ustedes tienen las fórmulas en la página 12. ¿verdad? Ahí dice recta de mejor ajuste, entonces dice Y igual a más B por X, mayúsculo, y la que está a la par, Y estimado, ¿verdad? Y y un techito arriba, es igual a más B por X. Entonces viene el coeficiente de regresión, que es B, que es el que acompaña a la variable independiente, ¿ya? Está multiplicando aquí la pendiente, y después tenemos A, que es la constante. Antes de aplicar la técnica de regresión lineal, ¿verdad?, simple o múltiple, se deben de cumplir estos supuestos, ¿verdad?, que están aquí señalados: linealidad, existencia, independencia, homoceasticidad y normalidad. Entonces, verificamos en la parte de linealidad que el promedio de Y dado X es una línea en función de X, ¿verdad? Vean que estamos ajustando los datos a una línea recta. Entonces, se debe de cumplir el supuesto de linealidad. Después, para cada valor de X existe un valor de Y. Ya no podemos tener valores faltantes. Después, el supuesto de independencia. Cuando hacemos la predicción de los valores de Y, cada una de las predicciones que vamos a realizar son independientes. La variabilidad de Y es la misma para cualquier X. Esto prueba el supuesto de homoceasticidad. Y el supuesto de normalidad, que asume que las variables X y Y, tanto la variable independiente como la variable dependiente, siguen una distribución normal. Entonces, consideramos estos supuestos, ¿verdad?, para la técnica antes de aplicar la técnica de regresión lineal simple. Y de ahí, de la ecuación de regresión, entonces vamos a interpretar el coeficiente de regresión, que es B, que es el que acompaña a la variable independiente. Esa es la interpretación, ¿verdad? Por un aumento de una unidad en X, Y aumenta o disminuye en B unidades. Aumenta cuando B es positivo o disminuye cuando B es negativo. Esa es la interpretación del coeficiente de regresión. Y además vamos a interpretar el coeficiente de determinación o R cuadrado. Entonces el cálculo que hicimos de R, del coeficiente de correlación de Pearson, si lo elevamos al cuadrado, eso nos va a decir qué tan bueno es el ajuste que estamos haciendo de los datos a través de una línea recta, ¿verdad?, a través de la ecuación de regresión. Entonces ese valor de R cuadrado lo multiplicamos por 100 y eso nos da el porcentaje de varianza explicado. ¿Qué tanto está aportando X en la predicción de la Y? Entonces lo que vamos a hacer es establecer esta línea recta a través de la técnica de mínimos cuadrados ordinarios, ¿verdad? ¿Por qué hacemos este ajuste y no hacemos otra línea que pase por aquí, más arriba o más abajo? Entonces lo que vamos a hacer es ajustar los datos con una línea recta de manera que las distancias sean las mínimas de los valores observados con respecto a los valores estimados en la ecuación. Entonces, esta es la recta de mejor ajuste, ¿verdad?, porque las distancias entre los valores es la mínima. Esa es la técnica de mínimos cuadrados ordinarios. Lo que hace es minimizar las distancias de los valores observados con respecto a los valores estimados en la ecuación de regresión.
Voy a pasarme en Excel. Entonces aquí tenemos el diagrama de dispersión. Para hacer el ajuste de los datos a través de una línea recta, ustedes marcan un punto cualquiera y vean que se marcan todos. Entonces ahí le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar agregar línea de tendencia. Ahí aparece a la derecha el formato de la línea, ¿verdad? Entonces nosotros estamos viendo el ajuste de la línea recta a través de regresión lineal simple, ¿verdad? Entonces le ponemos que el ajuste es lineal, que ya viene así por default. Pero vean que hay otro tipo de ajustes, ¿verdad? Exponencial, logarítmico, polinómico, potencial. Profe, ¿puede repetir cómo lo hizo? Porque yo marco, o sea, le doy clic derecho y no me aparece nada. Entonces marca cualquier puntito, ¿verdad? Clic derecho y le damos agregar línea de tendencia. Listo, ya me apareció. Sí, ok. Y a la derecha, entonces, les mencionaba las opciones del ajuste de los datos, que nosotros vamos a hacer un ajuste lineal. Y abajo, al puro final, ahí viene presentar ecuación en el gráfico. Vamos a marcar esa. Y vamos a marcar la otra que dice presentar el valor R cuadrado en el gráfico. Profe, vieras que a mí se me cortó y no entendí. ¿Qué parte? Digamos, ahí como añadió la rayita. Ajá, marco los puntitos. Le di clic derecho, agregar línea de tendencia. Y al puro final le marqué las últimas dos opciones. Presentar ecuación en el gráfico y presentar el valor de R. R cuadrado en el gráfico. Gracias, profe. Bueno. Ok, entonces voy a pasarme aquí y le vamos a poner nombre, ¿verdad? No las vamos a dejar así como generales, las ecuaciones, Y igual tanto por X más A. No, le vamos a poner nombre. ¿Quién es Y? Y es alcohol, ¿verdad? Es la variable que estamos tratando de predecir. La cantidad de alcohol ingerido, conociendo la altura. Luego tenemos este valor de aquí, ¿verdad? 2 por L menos 5 por X. X es la altura. Le estoy poniendo nombre ahí a los valores, a las variables que tengo en la ecuación, ¿verdad? Ya me la da automáticamente el Excel a través del ajuste de la línea recta. Entonces, aquí tenemos el B, que es el coeficiente de regresión, que es el que acompaña a la variable independiente, y el A, que es la constante. Y el R cuadrado. Entonces, R cuadrado, ¿verdad? Si no me lo dan en el gráfico, y ya lo habíamos calculado aquí, que era este valor R, ¿verdad? Si elevamos este R al cuadrado, nos queda este mismo, ¿verdad? Que nos da aquí la función de Excel. Entonces, entre más cercano a 1 esté el R cuadrado, mejor es el ajuste que estamos haciendo de los datos a través de una línea recta. Y entre más cercano a 0, entonces peor es el ajuste que estamos haciendo de los datos. Pues en este caso, si multiplicamos este R cuadrado o coeficiente de determinación, este tiene tres nombres: R cuadrado, coeficiente de determinación, o también se le llama bondad de ajuste, que nos permite medir qué tan bueno es el ajuste que estamos haciendo. Entonces, estos tres nombres se le dan al R cuadrado. Entonces, ese valor lo multiplicamos por 100. Y para interpretarlo, entonces lo que decimos es que el 56,13% de la variabilidad del alcohol, ¿verdad? Que es la variable independiente, está siendo explicada por su relación lineal con la altura.
No sé si alguno ha ido a lugares así como altos, como, bueno, en Costa Rica y el Chirripó, ¿verdad? O y fuera, digamos, en Perú, en Cusco, o así, en esos lugares, por lo general, ¿verdad? Por la altura, o el clima es tan frío, entonces consumen algún tipo de alcohol para calentarse. Entonces, ahí vemos que a mayor altura, mayor cantidad de alcohol ingerido, ¿verdad? Eso es lo que estamos analizando aquí, esa relación entre la cantidad de altura a la que vive alguna persona en metros y la cantidad de gramos por cada 100 centímetros cúbicos de alcohol ingerido. Entonces, de ahí estamos diciendo que el 56% de la variabilidad del consumo de alcohol, ¿verdad? Está siendo explicado por su relación lineal con la altura. ¿Y por qué no es el 100%? ¿Qué pasa con el resto, verdad? El resto de ese porcentaje para llegar a 100, bueno, está siendo explicado por otras variables, ¿verdad? No solamente la altura influye en el consumo de alcohol, sino que hay otro tipo de variables que no estamos midiendo ahí, que ayudan a explicar mejor la cantidad de alcohol ingerido. Okay. En datos, análisis de datos, ahí también tienen programada la función de regresión, ¿verdad? Del ajuste de los datos a través de una línea recta. Vamos a usar esa función. Datos, análisis de datos, regresión. Ahí le damos a aceptar y ahí sí hay que tener cuidado en indicar cuál es X y cuál es Y, ¿verdad? X es altura, pueden marcar el nombre, indicar que están poniendo el rótulo de la variable, el nombre de la variable, y Y, ¿Cuál era la regresión? Sí, ¿verdad? sí. Profe, el X es la Okay. altura, ¿verdad? X es altura, ajá. Entonces datos, análisis de datos, regresión, ahí le doy a aceptar. Rango Y de entrada es alcohol y rango X de entrada es altura. Y marqué los rótulos, ¿verdad? Puse los nombres de las variables, entonces marco ahí esa opción de rótulos. Y en una hoja nueva, o si lo quieren ahí mismo, entonces lo ponen pueden poner rango de salida y lo ponemos por aquí. Para que quede todo en la misma hoja, o lo ponen en una hoja nueva como estaba ahí por default. Ok, le damos a aceptar. Y ahí tenemos este resumen que nos da Excel, ¿verdad? Entonces, vean que aquí nos da coeficiente de correlación múltiple. Eso es R, ¿verdad? Es el valor que ya calculamos por ahí en el lado, lo primero que hicimos y que ya lo interpretamos. Luego viene coeficiente de determinación, R cuadrado, ¿verdad? Que también ya lo hicimos por ahí, 56. El R cuadrado ajustado, ahí no considera algunas cosas en la fórmula, por eso da un valor un poquitito diferente. Luego el error típico o error estándar de estimación, la que ustedes tienen ahí la definición en la página 12 del librito de fórmulas. Error estándar de estimación es la dispersión de los valores de Y alrededor de su medio. Entonces, como la desviación estándar, pero en vez de ser la desviación estándar de X, es la desviación estándar de la ecuación de regresión, la línea recta. Y la cantidad de datos. Luego hay un análisis de variancia en general para la ecuación que estamos haciendo. Y luego vienen aquí los coeficientes. Profe, Sí, los valores que me tiran creo que son diferentes, entonces tal vez algo puse mal. La confianza era al 95% y así, o algo pusimos ese diferente. no lo marqué, la confianza no, era solo los valores de Y y los valores de X. Y le puse rótulos, ¿verdad? Porque están marcados los nombres de las variables.
Vea, en datos, análisis de datos, regresión. Ahí está marcado en mi caso de la B2 a la B15 la variable Y, que es alcohol. Creo Eso que lo sí había, tiene- creo que seguro me faltó una celda porque ya lo volví a hacer y ya sí me dio. Sí, Gracias. bueno, ok. Ajá. Bueno, entonces aquí vean que si nos dan esta salida y nos piden cuál es la ecuación de regresión, entonces tenemos que nosotros crear la ecuación de regresión. Entonces la variable que aparece aquí es la variable independiente, es la X. Y la variable que no aparece es la Y. Entonces es la que estamos prediciendo, ¿verdad? Entonces la Y, que era cantidad de alcohol ingerida, es igual a la A, 0.0783, ¿verdad? Que es este valor. Intercepción es la A, es la constante, es la que va solito, más o menos, ¿verdad? Este valor de aquí, que lo voy a pasar a notación decimal, para que no me quede con notación exponencial. ¿Ok? Entonces, más 0.123422.4. Eso multiplicado por la altura. Entonces, esta ecuación que nosotros hicimos aquí con el ajuste de la línea recta, que era alcohol igual a 2 a la menos 0.5 por altura, más 0.0783, es esta misma que estoy haciendo aquí. Nada más que puse primero la A y después la B. No importa el orden, pero sí tenemos que respetar los signos y respetar cuál es el coeficiente para cada uno, ¿verdad? Intercepción es la constante, es el que va solito. Puede estar al inicio o al final de la ecuación, pero va solito. Y la B es el que acompaña la variable independiente, la X, ¿verdad? En este caso la altura. Profe, y otra pregunta, ¿cómo hace para que se lo dé en decimales así como 000? Ajá, aquí arribita, en inicio, aquí donde dice número, decía general. Entonces lo que hice fue ponerle número y le aumenté la cantidad de decimales. Listo, gracias. Ok, entonces esta es la ecuación de regresión. Si tuviéramos que interpretar el coeficiente de regresión, que es B, el que acompaña la variable independiente, entonces indicamos que por un aumento de 1 metro en altura, la cantidad de alcohol aumenta 0.123424 centímetros, ¿cómo es? Gramos por cada 100 centímetros cúbicos. Pues siempre aumentamos en una unidad la X y vemos qué le pasa a la Y. En este caso la Y aumenta en esta cantidad, ¿verdad? En la B, ¿verdad? Que es lo que estamos interpretando en el valor que tenga la pendiente. Si aumentamos la Profe. altura, sí, Una pregunta, ¿cómo fue que hizo para cambiar ese 2,2472E a la menos 5? ¿Cómo lo cambio? ajá, entonces lo marca y aquí en inicio, donde dice número, que dice general, ¿verdad? Usted le marca la opción de número. Y le aumenta la cantidad de decimales. Una vez que selecciona esa opción, le aumenta la cantidad de decimales. Ya, gracias, profe. Bueno, con mucho gusto. Ok, entonces estamos aquí con la interpretación del B o el coeficiente de regresión, ¿verdad? Entonces así se interpreta. Por un aumento de una unidad en la X, la Y aumenta o disminuye en B unidades. En este caso aumenta porque B es positivo. Si B fuera negativo, entonces por un aumento de una unidad en la X, Y disminuye en tanto, ¿verdad? Después B Creo, puede ser positivo o negativo. profe, me perdí porque, o sea, ¿cuál es la B? La B es este valor.
Ok. Ajá. Perfecto, gracias. B es el valor que acompaña a la variable independiente, ¿verdad? Aquí la ecuación sería y igual a, ¿verdad? Ese es el valor de A, más B por X. X es la altura. Eso es lo que estamos haciendo aquí, ¿verdad? Nada más que Excel muy rápidamente nos hace todos los cálculos de las sumatorias, multiplicaciones, etcétera, todo lo que ustedes tienen en la página 12. Nos estamos ahorrando, digamos, todos esos cálculos y estamos nada más planteando la ecuación y haciendo las interpretaciones, ¿verdad? Entonces, de ahí lo que interpretamos es la B, coeficiente de regresión que está dentro de la ecuación de regresión. A veces se interpreta, a veces no, ¿verdad? Porque en este caso, digamos, si yo hago que X sea 0, entonces cuando la altura es 0, la cantidad de alcohol ingerida es 0.078. Sería el valor de la A. A veces tiene sentido, a veces no. Pero uno casi nunca la interpreta, la constante. Que interpretamos Profe, no es entiendo por qué con el aumento de 1 metro. la pendiente. Ajá, es la unidad en la que está la altura. Siempre aumentamos en una unidad la variable independiente para ver qué le pasa a la Y. Así es la interpretación que hacemos del coeficiente de regresión. Porque es la pendiente, ¿verdad? Es lo que hicimos aquí en el grafiquito. Vea que los datos tienen una tendencia creciente. Eso nos lo da aquí la pendiente. ¿Verdad? Pero digamos, ahí en la ecuación esa de alcohol es igual a 0,0783 más todo eso, Ajá. o sea, eso es como si en la altura pusiéramos un 1. Sí, más o menos, para hacer la interpretación. Sí. Sí, podríamos verlo de esa manera. Ok, entonces una vez que tenemos la ecuación, que tenemos la interpretación del coeficiente de regresión, vean que ahí el siguiente punto en el ejercicio dice, verifique la hipótesis de que el coeficiente de regresión poblacional es mayor a 0. Entonces, bueno, hacemos el planteamiento de la hipótesis. El coeficiente de regresión a nivel poblacional es el parámetro, ¿verdad? Es beta. Recuerden que siempre en una hipótesis pongo el valor a nivel poblacional, ¿verdad? El parámetro. Ya no es B, porque B es a nivel de la muestra, sino que es beta, ¿verdad? Utilizamos por lo general letras griegas para los parámetros. Y en la hipótesis alternativa podemos probar que beta es diferente, mayor o menor. En este caso, nos indica el enunciado que queremos demostrar que el coeficiente de regresión a nivel poblacional es mayor que 0. ¿Verdad? Por lo general uno prueba que es diferente de 0, pero bueno, aquí lo quieren probar mayor a 0. Entonces, como nos indiquen en el enunciado. Entonces, este es el primer paso para hacer la verificación de la hipótesis para el coeficiente de regresión. Profe, beta es el coeficiente de regresión. Ajá, a nivel poblacional. Ok, ese es el paso 1, que es el planteamiento de las hipótesis. El paso 2 es el nivel de significancia, que en este caso nos dicen que trabajemos con 5%. Y luego viene el cálculo del estadístico de prueba, que en este caso utilizamos la test student. Y aquí en la salida de Excel ya nos dan el valor. Fíjate. Es este que tenemos aquí, ¿verdad? 3.75. El cálculo, si ustedes quieren hacerlo a mano o quieren verificar, eso está en la página 12
del libro de fórmulas. Abajo dice coeficientes de regresión. Ahí hacemos esas restas y esas multiplicaciones, raíces, etc. Pero bueno, aquí tenemos ya el valor, entonces, ¿para qué lo vamos a calcular? Estamos aprovechando que tenemos la posibilidad de usar Excel, ¿verdad? Profe, ¿y por qué se pone con la altura? O sea, ¿por qué no el de la intercepción y si el de la altura? Ah, porque la intercepción va solito, es una constante. En cambio, este valor varía de acuerdo a los valores que asignemos a X, ¿verdad? Porque está multiplicando. En cambio, este está solito, no afecta en nada. Entonces, este es el que me interesa. Los coeficientes de regresión. Que en este caso solo hay uno, porque solo hemos visto uno, pero... O sea, en este caso siempre vamos a tener, en el coeficiente de regresión siempre vamos a utilizar X. Uh-huh. En el coeficiente de regresión vamos a utilizar beta, en realidad. Pero bueno, está asociado a X, a la variable independiente. Me perdí un toque. ¿De dónde sacó la T? De aquí. Ah, La salida de Excel, donde dice estadístico T, y estoy en esta línea. En la segunda línea, porque la intercepción es la constante. Esa línea, digamos que solo me interesa el coeficiente. Ya lo demás no se utiliza. Pero en esta otra línea de la altura, sí. Me interesa el estadístico y me interesa la probabilidad. gracias. Mucho gusto. Entonces ahí esa probabilidad, ese valor que tenemos ahí, lo comparamos con el nivel de significancia. Y esa probabilidad es mayor o menor que el nivel de significancia. Menor, entonces no, se rechaza, ¿no? Entonces la decisión sería rechazar. Ajá. La conclusión. Sería como un 5% de significancia. Denuncia para decir que el coeficiente de regresión poblacional es mayor o cero. Poblacional. Bueno, yo les mencioné que por lo general en la hipótesis alternativa uno lo que prueba es el coeficiente de regresión poblacional diferente de cero, ¿verdad? Porque uno lo que quiere es demostrar eso, ¿verdad? Bueno, en este caso ya sabemos que es positivo, ¿verdad? Pero además, aquí el simbolito diferente de cero. Cuando yo pruebo la hipótesis del coeficiente de regresión diferente de cero, lo que estoy haciendo, o lo que estoy demostrando, digamos, con esta prueba de hipótesis, es que la variable independiente es significativa en la predicción de la Y, ¿verdad? Porque si la prueba de hipótesis no se rechaza, entonces vean lo que yo tengo aquí. Yo tengo que el coeficiente de regresión es igual a 0, ¿verdad? Obviamente no es 0. Vean que aquí da 0.0000 y un valor muy pequeñito. Pero entonces, eso quiere decir, si yo no rechazo la prueba de hipótesis, eso quiere decir que el aporte que está haciendo la variable independiente en la predicción de la Y no es significativo. ¿Que aporta algo? Sí, aporta algo, ¿verdad? No podemos decir que es 0 el aporte. Puede ser un aporte muy chiquitito, ¿verdad? Pero no es significativo el aporte. En este caso, el aporte sí es significativo porque rechazamos la hipótesis nula.
De hecho, el aporte que está haciendo X en la predicción de la Y lo medimos aquí, ¿verdad? Con el R cuadrado. Cuando dijimos que el 56% de la variabilidad del consumo de alcohol está siendo explicada por la relación lineal con la altura. Ese es el aporte que está haciendo la variable independiente, ¿verdad? La altura está ayudándonos a predecir el 56% de la variabilidad del alcohol. Entonces, para que lo tengan en cuenta, que esas cosas van como relacionadas, ¿verdad? Van como de la mano. Entonces, un R cuadrado alto significa que yo debería de rechazar la hipótesis nula del coeficiente de regresión a nivel poblacional, ¿verdad? Porque es un buen aporte el que está haciendo para la predicción de la Y. Por lo tanto, debería rechazar la hipótesis nula. Ok, y el último punto que tenemos ahí en el ejercicio, bueno, el penúltimo, dice estime la cantidad de alcohol consumida para una persona que viva a 4.000 metros de altura. Entonces, ¿cómo hacemos ese punto? Se utiliza la fórmula de arriba, profe. Ajá, esta, ¿verdad? La ecuación. Ajá. Tenemos aquí la ecuación. Entonces, estimar la Y, ¿verdad? Cuando X es igual a 4.000. Eso es lo que nos dice el ejercicio. Entonces sería 0.0. Bueno, incluso podemos agarrar el valor con todos los decimales, el que está ahí en la fórmula. El coeficiente de la intercepción más el coeficiente de la variable independiente multiplicado por el valor que nos dan, la X. Lo voy a hacer chiquitito para que vean, es que no se ve nada, ¿verdad? Si lo hago tan chiquitito o sí. Si logran ver ahí la referencia de la fórmula. Sería la intercepción, que es la constante, el valor que va solito, más el coeficiente de regresión, B, multiplicado por la altura. Y ese es el resultado, ¿verdad? Entonces, cuando X vale 4.000, la Y me da 0.1678. Y el último punto que está ahí en el enunciado dice determine la bondad de ajuste e interprétela. Que eso fue lo que ya hicimos aquí, ¿verdad? Que era la bondad de ajuste. Todo el 56%, ¿no? Exacto. El R cuadrado o coeficiente de determinación. Eso es bondad de ajuste. Ok, entonces aquí tenemos el R cuadrado, ¿verdad? Que dijimos que el 56% de la variabilidad del consumo de alcohol está siendo explicado por la relación lineal con la altura. Y el resto, para llegar a 100, ¿verdad? Del porcentaje de varianza explicada, está relacionado con otras variables que no estamos midiendo ahí. Entonces, eso es el concepto de regresión lineal múltiple, en donde ampliamos la ecuación de regresión lineal simple. En vez de tener B por X, tenemos B1 por X1, B2 por X2, B3 por X3, ¿verdad? Lo que hacemos es ampliar un poquitito la ecuación, ¿verdad? Voy a poner aquí la presentación. Con la ecuación de regresión lineal múltiple, ¿verdad? Entonces es el mismo concepto, el mismo objetivo de la regresión, que es predecir los valores de una variable dependiente, conociendo los valores de varias variables independientes. Entonces tenemos varios coeficientes de regresión asociados cada uno a la variable independiente. Ahí hay en el manual de prácticas, el ejercicio 10.3. Vamos a ponerlo.
En este ejercicio, en el 10.3, dice, se realizó un estudio con 25 pacientes para determinar la asociación lineal entre la edad, el peso y el nivel de colesterol. Los datos fueron procesados en Excel y se generaron los siguientes resultados. Entonces, estos son los coeficientes de correlación, ¿verdad? Obviamente la variable consigo mismo da 1. Después tenemos entonces colesterol y peso, da 0.26, colesterol y edad da 0.83 y peso y edad da 0.24. Esos son los coeficientes de correlación, ¿verdad? Luego viene el análisis de variancia, si no lo interpretamos. Y luego viene los coeficientes, la misma salida que teníamos ahora, ¿verdad? La intercepción que va solita. Y después tenemos la variable peso y la variable edad. Cada uno con sus coeficientes respectivos. Dice, estima el nivel de colesterol para una persona que pesa 78 kilos y tiene una edad de 55 años. Vean que las variables que aparecen en la salida de Excel son las variables independientes. La que no aparece es la variable dependiente, o sea, la que yo quiero predecir, en este caso, nivel de colesterol. ¿Ya? Entonces, lo primero que habría que hacer en ese punto es establecer la ecuación. Voy a pasarme a Excel. Profe, ¿puede repetir lo de que la que no aparece es dependiente o independiente? ¿Se puede Dependiente. repetir? La que no aparece es la dependiente, es la Y. Entonces la Y, Ok, gracias. en este caso sería nivel de colesterol. Profe, Sí. disculpe por interrumpirla. ¿Será que usted puede subir este Excel? Es que no sé qué fue lo que pasó, que se desconectó el Zoom y entonces queda un poco perdido con el otro ejercicio. Sí, está bien, yo Ok, les gracias. subo ahí el archivo. Ok, entonces, con la salida de Excel que tenemos ahí, entonces la variable que no aparece es la que vamos a predecir, nivel de colesterol. Y las dos que aparecen ahí son las variables independientes. Entonces, la A, intercepción, siempre va solita. 37.98 es el valor que tenemos ahí. El manual de prácticas en la página 27. Más 0.4173 multiplicada por peso. Ese es el primer coeficiente de regresión que aparece para esa variable. Y el segundo coeficiente es 5.2166. Eso multiplicado por edad. Ese último lo deberíamos de redondear a 74, ¿verdad? Redondeado a 4 decimales. Dice 41.736. 74. Último decimal. Entonces, la constante, aquí sería Y, que es el nivel de colesterol, es igual a la A o la intersección, que va solito, más, esto sería B1 por X1, que es peso, más B2 por X2, que es la edad. Y si hubieran más variables, entonces más B3 por X3, más B4 por X4, etc. Ahí vamos haciendo la cantidad de variables independientes. Pues entre más variables tengo, mejor se explica la variable dependiente, ¿verdad? Más alto es el R cuadrado, que es lo que ocupa. De hecho, vean que con esas dos variables, el R cuadrado da... Sí. No está en el R cuadrado. Bueno, dice, analice los resultados anteriores e indique para cuál par de variables es apropiado establecer un modelo de regresión lineal. Y después hacen uno, el punto C, que eliminan una variable. Ok, entonces esta es la ecuación de regresión lineal múltiple. Lo primero que nos dicen es, una persona pesa 78 kilogramos y tiene una edad de 55 años. O sea, y lo mismo que hicimos anteriormente, que sería sustituir los valores en la ecuación para determinar el valor de la Y, variable dependiente, ¿verdad? Sería 77.98 más 0.4174 multiplicado por 78 más 5.2166 multiplicado por 55.
es utilizar la ecuación. Eso da 397.45. Ese es el valor del nivel del colesterol, ¿verdad? Profe, ¿puede volverlo a poner como estaba? Ajá. Como todos los números. Ajá, voy. Analice los resultados anteriores e indique para cuál par de variables es apropiado establecer un modelo de regresión. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo sabemos si es apropiado establecer un modelo de regresión con esas dos variables que tenemos ahí, peso y edad? Aquí tenemos la salida de Excel, ¿verdad? Entonces ya usamos los coeficientes para poder armar la ecuación. ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Cómo podemos analizar los datos para indicar cuáles variables son apropiadas para poder establecer el modelo de regresión? O si las dos son adecuadas. ¿Funcionan, no funcionan esas variables? ¿Cómo lo sabemos? ¿Aportan o no aportan de manera significativa el peso y la edad en la predicción del nivel del El estadístico, ¿no? ¿O no? Ah, exacto, con el estadístico y con la probabilidad asociada a ese estadístico, ¿verdad? Habría que hacer dos pruebas de hipótesis, una para el peso y una para la edad. Y analizamos aquí las probabilidades. Entonces vean que esta probabilidad es muy alta, 0.5726. En ese caso, si lo comparamos, bueno, ahí no nos está diciendo cuál es el nivel de significancia, pero establezcamos nosotros uno, digamos, no sé, 5%, 10%. Cualquier valor ahí que se les ocurra, 1, 5 o 10, ¿verdad? Que son los niveles de significancia que hemos manejado, por los permitidos. Trabajemos 10%. ¿Esa probabilidad es menor o mayor? Mayor. Mayor, entonces rechazo o no rechazo. No rechazo. No rechazo. Entonces el peso, al no rechazar la hipótesis nula, porque esa probabilidad es muy alta, mayor que cualquier nivel de significancia, ven que es 0.57. Entonces es mayor que el 10% máximo que vamos a permitir. Entonces no rechazo la hipótesis nula, significa que el aporte del peso en la predicción del nivel de colesterol no es significativo. A diferencia de la edad, que, bueno, eso está en notación exponencial, pero son 6 ceros y después el 6. 643. Es una probabilidad muy baja, valor muy bajo, menor que el 10% que establecimos, incluso menor que 5, incluso menor que 1%. Entonces la variable edad sí es significativa. Profe, ¿me puede explicar, o sea, por qué es significativo o no? O sea, es que creo que no entiendo. O sea, sí entiendo como, ok, si es más bajo, pues es más significativo y si es más alto, pues no. Pero no entiendo por qué. No sé si me explico. Por las probabilidades. Vamos a poner aquí la prueba, lo que Ajá, pero estamos haciendo. Voy. Entonces, vean que aquí lo que nosotros hicimos, lo que estoy haciendo ahí, digamos, como en el aire, es esto. ¿Verdad? Es esta prueba que estoy haciendo aquí. Estas comparaciones. Entonces, aquí en este otro ejercicio tengo dos variables independientes, peso y edad. Entonces tengo que hacer dos pruebas de hipótesis. Entonces en una, en la variable peso, estoy probando que el coeficiente de regresión es igual a 0 en la nula o diferente de 0 en la alternativa. Pusimos la significancia de 10% o 5%, lo que quieran ahí poner. El estadístico, bueno, ahí teníamos el valor del peso, es 0.5769. Y la probabilidad es 0.5727. Entonces esta probabilidad es mayor que el 10% de significancia que establecimos, entonces aquí no rechazamos. Al no rechazar, entonces no tengo evidencia. No hay evidencia. Pero cuando no rechazábamos era que no era significativo, ¿verdad? Exacto. Entonces, esto es la variable peso
no es significativo. O sea, vamos a ver, el aporte, más bien, el aporte del peso en la predicción del nivel de colesterol no es significativo a nivel población. Porque puede ser que aporte algo, pero no es significativo el aporte que está haciendo esa variable. Lástima que no tenemos el R cuadrado de ese ejercicio, porque para que ustedes vean lo que cambia el R cuadrado. Profe, Un ejercicio de regresión simple y uno de regresión múltiple. Sí, perdón. ¿la significancia uno la elige o...? Sí, recuerden que en algún momento yo les había dicho que según el valor de la probabilidad, así también uno puede establecer el nivel de significancia, siempre buscando evidencia para rechazar, excepto con probabilidades que sean mayores al 10% de significancia, porque es el máximo valor de referencia o el máximo error, digamos, que vamos a permitir, si no ya la prueba se invalida, ¿verdad? Ok. Entonces, el alfa, digamos, los que hemos venido trabajando, 1, 5 y 10%. Este valor de es 57, ¿verdad? Entonces, jamás no podemos usar un alfa mayor al 10. Incluso la mayoría de paquetes informáticos, el máximo es 5, 1 y 5. Solo trabajan a 2 niveles de significancia. Pero bueno, digamos que si quisiéramos poner aquí 10, no rechazamos. La probabilidad es muy alta. Entonces, esta misma prueba, ¿verdad? La voy a copiar. Y la voy a pegar para la otra variable, edad, que en realidad lo que hice fue hacerlas así como muy en el aire, porque en realidad uno lo que hace es analizar las probabilidades, ¿verdad? No hace como todo el planteamiento, pero a lo interno, digamos, uno está haciendo como ese planteamiento. Entonces, este nivel de significancia que no nos dan, lo establecemos en el paso 4. El estadístico sí lo dan, que es 6.89. Y el valor de la probabilidad asociada a ese estadístico es 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 4, 3. Profe, una pregunta. Sí. ¿Aquí qué es lo que nos estaban preguntando? Aquí el enunciado dice, analice los resultados anteriores e indique para cuál par de variables es apropiado establecer un modelo de regresión lineal. Entonces nosotros tenemos que determinar a partir de la salida de Excel, el estadístico y las probabilidades asociadas a cada una de las variables independientes, en este caso peso y edad, tenemos dos variables independientes, cuáles son significativas y cuáles no. En este caso el peso no es significativo y la edad sí, porque tiene una probabilidad muy baja, menor incluso que el 1%, por eso establecimos aquí 1. Entonces, para la edad sería que es necesario hacer eso, profe. ¿Hacer qué? Establecer un modelo de regresión Ajá. lineal. Ajá, exacto. Ahí. O sea, para el que sí es significativo. Exacto. Okay. Sí, el aporte de la edad en la predicción del nivel del colesterol sí es significativo. Ajá. En regresión múltiple, nosotros hacemos el análisis de regresión múltiple. Si no, ahora busco algún archivo y se los pongo en la plataforma para poder hacer un ejercicio en Excel. Porque aquí lo que tenemos es la salida. Entonces, bueno, tenemos los datos, hacemos el procesamiento y tenemos estos coeficientes. Nosotros analizamos la probabilidad y dijimos que el peso no es significativo. Pero yo no puedo nada más eliminarlo de la ecuación. Entonces, si el peso no es significativo, yo tengo que volver a ejecutar el modelo de regresión y hacer un modelo de regresión lineal simple, ¿verdad? En este caso solamente la edad es la que tengo que tomar en cuenta para hacer la predicción del nivel de colesterol. Entonces hay que volver a ejecutar el modelo. De hecho, aquí lo hicieron y vea que el coeficiente da diferente. La intercepción da un poquitito más grande. Aquí teníamos 77.98. Aquí da 102.58. Y este valor, ¿verdad? Vea que es 5.32. Aquí el coeficiente de la X, ¿verdad? De la edad, era 5.21.
Entonces cambian, los datos cambian, los coeficientes, la pendiente, la intercepción, cambia cuando yo quito, aunque sea una variable. Si yo tengo 4 y quito 1 o 2, hay que volver a ejecutar el modelo. No puedo usar la ecuación así. Ok. Ajá. Es que no había visto esa, pero digamos, si no estuviera ahí, nosotros tendríamos que volver a hacerlo, digamos. Hay que volver a hacerlo con las variables que son significativas. Ajá. Ok. Ok.